más importantes es la rescisión de contrato que ha hecho la Corte Suprema de Justicia con la empresa que se encargaba de la implementación del sistema informático en los registros públicos. Pero vamos a estar ampliando esta información. Esta semana también se va a conocer una decisión con relación a la investigación de la muerte del niño Renato. Se ha elevado a juicio oral y público el caso y justamente queríamos conocer detalles de esta decisión y estamos en comunicación con el juez penal de garantías Jean Paul López. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Perla, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Doctor, queríamos tener detalles de esta decisión que usted ha resuelto con relación a la médica Laura Sena, en base a que esta causa se resolvió elevar a juicio, doctor. Bueno, existe una acusación de parte del Ministerio Público por homicidio culposo, omisivo, en carácter de autor, ¿verdad? El Ministerio Público ha formulado acusación, ha ofrecido un universo de pruebas, un conjunto de pruebas, y ha sostenido en el juicio preliminar la teoría del caso basada en la situación fáctica que ha expuesto en el juicio y la calificación jurídica. Y en este caso, doctor, se han emitido también otros incidentes, pedidos de admisión de pruebas o no. Justamente, esta causa fue una causa anteriormente anulada a otro juzgado, ¿verdad? A diferencia de la anterior audiencia preliminar, porque esta es la segunda audiencia preliminar ya y la primera en mi juzgado, ¿verdad? Luego de la anulación, se plantearon incidentes de nulidad de la acusación fiscal e incidentes de sobreseimiento definitivo a consecuencia de la nulidad de la acusación fiscal. La nulidad de la acusación fiscal, la defensa argumentó y el juzgado, digamos, no hizo lugar en base al siguiente argumento. Descansaba en que no hubo un relato preciso y circunstanciado de los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público, en forma íntegra, representado por 3 agentes fiscales, ha relatado en forma precisa, circunstanciada y digamos, motivada en qué hechos se basó su teoría del caso. Argumentó también qué omisiones fueron incurridas por parte de... hablamos de supuesto porque no tenemos sentencia definitiva, ojo con eso, ahora estamos hablando de la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Cuáles fueron las omisiones que derivaron en un resultado que hoy día conocemos que fue la muerte de la víctima, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público sí completó o cumplimentó el numeral 2, 3 y 4 del artículo 347 que habla de la acusación. A esto le agregamos lo siguiente, Perla, que es muy importante definir la naturaleza del juicio preliminar. La audiencia preliminar es un juicio preliminar y el argumento de la defensa principal descansaba en que la pericia del Ministerio Público descartó un nexo causal entre la omisión y el resultado, ¿verdad? El puente. Y que también tal pericia, porque hay varias pericias, la pericia X también coincidía con esto. Y acá paramos y mencionamos lo siguiente. Efectivamente, el artículo 353 establece que el juez velará para que no se trate cuestiones propias del juicio oral en el debate del juicio preliminar. El juicio preliminar es un control jurisdiccional de las actuaciones procesales. Sí, efectivamente, el juez tiene una potestad también de sobreseimiento definitivo, el juez de la audiencia preliminar. Claro que sí, pero la potestad es de la siguiente manera. El 359, inciso primero, dice, exige a través de un verbo rector, cuando resulte evidente.
Perla, en este caso, y en un caso de alta complejidad donde hay más de 50 testigos, más de 40 informes, 4 pericias, más de una, más de 3 filmaciones y grabaciones, no, el juez no puede llegar a una conclusión de evidencia que no existió el hecho punible o que ella no participó en el hecho punible. De hecho, la defensa sostuvo que no existió un hecho punible. Entonces, el juzgado menciona efectivamente que para que se dé el 359, que se llama que es el sobreseimiento definitivo, inciso primero, la norma exige como verbo rector la evidencia cuando resulta evidente que no existió. ¿Eso qué implica, Perla? Implica que el juez debe llegar a esa conjetura sin la necesidad de hacer un proceso de ponderación, evaluación y valoración probatoria. Sin embargo, el argumento de la defensa descansaba sobre una valoración probatoria encubierta, digamos, ¿verdad? Porque solicitaba la nulidad y el sobreseimiento en base a pericias que, según su teoría, descartaba el nexo causal. Es bien clarito eso. Sí, justamente es, según la defensa menciona de que la médica no accedió a toda la información con relación al niño Renato, por ejemplo, menciona como uno de los elementos para solicitar la nulidad y del sobreseimiento, pero esa situación el juzgado cree que debe ser analizado ya en un posterior juicio oral y público. Y te respondo con una pregunta: ¿de qué manera podría yo tomar conocimiento de que ella no accedió a toda la información? Y te respondo, examinando los informes del sanatorio, examinando las fichas médicas a través de la lectura, toda esa incorporación de datos que se llaman medios probatorios se realiza en un juicio oral. Yo no puedo, subjetivamente llegar a la conclusión de que ella tuvo o no la información y el dato previo de el estado de salud o de la comorbilidad del niño. Para llegar a esa conclusión debe existir una incorporación en el juicio de datos. Y la incorporación de datos se hace a través de la prueba. Y la prueba efectivamente se evalúa y pondera en juicio oral. Esta no es una causa con una prueba aislada, Perla. Al verificar el cúmulo probatorio tenemos un universo de pruebas y las pruebas se valoran en forma armónica y sistemática. El juez no puede, en forma aislada, escoger una sola prueba y sustentar una decisión sobre una prueba. Y hablo del juez del juicio oral, inclusive ahora en este acto ni siquiera puede periférica o solapadamente examinar una pericia y hablar de que evidentemente el hecho no existió, basado en un examen pericial. Porque ahí sí estaría efectivamente yendo contra la disposición del artículo 353 del Código. Doctor, aprovechando también esta comunicación, como juez penal de garantías, ¿cómo toma usted también esta guía, esta acordada que ha resuelto ayer la Corte Suprema de Justicia de control jurisdiccional del acta de imputación? Bueno, en realidad la Corte lo que hace es dar luz con esta guía, porque efectivamente el control jurisdiccional implica el control del juez, debe hacerse, y efectivamente en ciertos casos hemos tenido ausencia de requisitos básicos
en el acta de imputación. En mi, digamos, experiencia personal ante mi juzgado, creo que habrá sido una, pero efectivamente en otros juzgados sí hubieron, lo cual efectivamente también motivó que la Corte saque una guía que me parece bastante acertada. Doctor, en el caso que a usted que tuvo en su juzgado, ¿qué, por ejemplo, no, o sea, qué requisitos no cumplía, por ejemplo, esa imputación, si es que recuerda? Si hubo una omisión de la persona Ujú. y hubo una omisión de fecha y lugar, que fue un error de tipeo por la pinta, porque esos datos sí estaban consignados en la información previa colectada. Entonces, inmediatamente eso fue subsanado en menos de horas, en Pero, o menos de sea, 24 con los horas, datos correctos entonces. con los datos correctos. Doctor, te Así es. agradecemos mucho este contacto muy amable. Cómo no, Perla. Hasta luego, Franco. Muchas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El juez penal de garantías, John Paul López, entonces conversando con nosotros con relación también a este caso